Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero reflexionar contigo acerca de un tema sumamente exquisito, y el tema de hoy es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios, hermano, es una manifestación omnipresente a lo largo de las Escrituras, desde los primeros versículos del libro de Génesis hasta las revelaciones finales del libro de Apocalipsis. Tú y yo encontramos el testimonio de Dios. Si miramos en la Escritura, en la palabra de Dios, en cada página encontramos ese testimonio. En cada versículo encontramos ese testimonio. En ellos podemos encontrar evidencias de la naturaleza de Dios. Podemos encontrar evidencias rotundas, conceptos rotundos. ¿Acerca de qué? De su amor, su poder y la justicia de Dios. Por eso podemos ver el testimonio de Dios a través de la creación, la historia de Israel, la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El testimonio del Espíritu Santo también es una evidencia del testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo al hombre. Por eso es esta reflexión. Esta reflexión es para que tú y yo podamos ver las riquezas y la profundidad del testimonio de Dios a través de textos bíblicos que iluminan esta gran verdad en nosotros. De hecho, el testimonio de Dios lo vamos a ver a través de la creación. La Biblia nos habla del testimonio de Dios en el momento en el cual Dios creó el universo como un acto de soberanía y poder. En Génesis capítulo 1, verso 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos estas palabras inaugurales de la Biblia, nos establecen que un fundamento de todo lo que sigue. ¿Por qué razón? Porque la creación misma es un testimonio vivo del poder y de la grandeza de Dios. Por eso cada estrella que hay en el cielo, cada montaña majestuosa, cada criatura en la tierra proclama la gloria del Creador. De hecho, el mismo salmista David captura esta gran verdad cuando escribe en el Salmo 19, verso del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En otras frases, la creación muestra el testimonio de Dios. ¿Por qué razón? Porque en su complejidad y belleza revela la sabiduría y el amor de Dios. Es decir, que cada elemento de la naturaleza, desde el más pequeño insecto hasta el más vasto cosmos, está testificando de la existencia y el cuidado del Padre Celestial por su creación. Por eso tenemos que entender, hermano, que tenemos un Dios que ha testificado y testifica de que Él está vivo, de que Él existe, de que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso también, hermano, el testimonio de Dios se revela a través de la historia de Israel. Cuando miramos el testimonio de Dios, se manifiesta de manera especial en la historia de su pueblo. Desde el llamado de Abraham en Génesis 12 hasta la entrada a la tierra prometida bajo Josué, vamos a ver la mano de Dios obrando en favor de su pueblo. De hecho, en el libro de Éxodo, podemos presenciar el poder redentor de Dios en la liberación de Israel, en la esclavitud de Egipto. Vemos cómo Dios llama a Abraham cuando lo saca de su tierra y de su parentela. Y le dice a Abraham: ve a la tierra que te mostraré. Vemos el cuidado de Dios con Abraham. Vemos el cuidado de Dios con el pueblo de Israel. Cómo la nube y la presencia de Dios iba con él de día y la presencia de Dios no lo dejaba de noche. Vemos cómo su ropa no se envejecía. Vemos cómo su calzado no se envejecía. Vemos cómo el sustento de Dios siempre estuvo con Israel, que el maná nunca les faltó, comida que ellos no conocían. ¿Por qué razón? Porque el testimonio de Dios se hizo radical, ¿dónde? En la historia del pueblo de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 3, verso 7
y 8, la Biblia nos relata el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, cuando dice la Escritura: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los que los esclavizan, de sus capataces. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. Si miramos este pasaje, nos está revelando que es la compasión, la misericordia de Dios hacia su pueblo, así como su poder para librarlos de la opresión. Ya Dios, hermano, estaba diciendo claramente: voy a librar a mi pueblo, tengo cuidado de mi pueblo. Dios estaba testificando el cuidado para su pueblo, la liberación para su pueblo. Y si miramos a lo largo de la historia de Israel, vemos como Dios siempre intervino una vez y otra vez para proteger, para guiar y para salvar a su pueblo, demostrando así que su fidelidad y su compromiso con ellos. Qué bueno que Dios tiene compromiso con su pueblo, no solamente con Israel, sino también con nosotros, que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos los redimidos, los rescatados, que somos los elegidos en Dios, que somos los redimidos por el Señor. Qué bueno. Pero también vemos el testimonio de Dios en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el testimonio de Dios alcanza su plenitud total en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 14 podemos ver: y aquel verbo, quien Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermano, Jesucristo es la encarnación misma de la palabra de Dios. Él es el testimonio viviente del amor y la redención de Dios por el hombre. Jesucristo es la encarnación misma de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la encarnación misma. Él es la propiciación por nuestros pecados. En Cristo vemos la plena revelación del carácter y la voluntad de Dios. En sus enseñanzas, en sus milagros, su sacrificio en la cruz, son el testimonio poderoso y perfecto del amor, la justicia y la misericordia de Dios por nosotros, el pueblo de Dios. Jesucristo es el testimonio de Dios, el testimonio de amor de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el testimonio supremo del amor de Dios por su pueblo. También tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Bueno, qué bueno, gloria al Señor. Porque además del testimonio de Dios a través de la creación, a través de la historia de Israel y a través de Jesucristo, también encontramos el testimonio del Espíritu Santo en Juan capítulo 15, verso 26, donde Jesús mismo dice a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En otras palabras, el Espíritu Santo obra en los corazones de personas. ¿De qué manera? Testificando de la verdad de Cristo, capacitándonos. ¿Para qué? Para vivir una vida que glorifique a Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 16, cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, nos capacita, nos prepara. ¿Para qué? Para testificar de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo es el testimonio también de Dios en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud y en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Y ese mismo espíritu, repito nuevamente, es el que
Como dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu de que tú y yo somos hijos de Dios. Si tú y yo sabemos que somos hijos, es porque el Espíritu de Dios testifica a nosotros de que Dios es nuestro Padre. Gloria a Dios. También tenemos la responsabilidad del creyente en dar testimonio, porque tú y yo como creyentes tenemos una responsabilidad de testificar de Dios, una responsabilidad de testificar de Cristo. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios no es algo que Él ofrece, sino que también es algo que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a participar activamente. De hecho, en Mateo capítulo 5, verso 16, Jesús nos dice, le dijo a sus discípulos y también nos dice a nosotros hoy, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y lo glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso los creyentes, hermanos, somos llamados a ser testigos de la verdad de Dios en palabras, en acciones. ¿Y esto implica qué? Esto implica vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estamos llamados a qué? A hacer luz entre los hombres, a manifestar buenas obras que testifiquen del testimonio de Dios. Estamos llamados a glorificar al Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser testimonios en el mundo, a ser lumbreras en el mundo, predicar el Evangelio de Cristo. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de esta manera estamos haciendo testimonio, que estamos dando el testimonio de Dios a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios y compartimos el Evangelio con otros para que ellos también puedan experimentar la redención y la transformación que viene de Cristo, entonces ellos van a ser parte también de esta renovación y transformación que el Espíritu de Dios produce en sus vidas, que es la salvación y el nuevo nacimiento. Y van a ser parte de la familia de Dios, igual que nosotros, porque van a ser adoptados en Cristo por pura gracia y por puro amor de Dios. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces que el testimonio de Dios, hermano, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque es un tema central en la Biblia, un tema que abarca desde la creación del mundo hasta la redención del hombre. Podemos entender que el testimonio de Dios llega también hasta la persona de Jesucristo. A lo largo de todas las Escrituras podemos ver que el testimonio de Dios es fundamental, porque Dios se revela a sí mismo de muchas maneras y de muchas formas, ya sea a través de la creación, ya sea a través de Israel, ya sea a través de Jesucristo, ya sea a través del Espíritu Santo o de nosotros como creyentes. Por eso es que tenemos una responsabilidad fundamental de dar testimonio de la palabra, que no es otro más que la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, porque bendecidos, hermanos, estamos en Cristo. Que esta reflexión que hemos traído hoy sea de bendición para nuestras vidas y que la podamos poner en práctica y llevar a cabo para la gloria de Dios.